Muy buenos días para todos, estamos para dar comienzo al programa que corresponde al 7 de marzo de 2023, tratando de hacer un resumen equilibrado, cosa que es absolutamente imposible porque no nos podemos dejar, es imposible sustraerse a una sensación, a un clima complejo, desalentador, por supuesto por las noticias que hacen de Rosario otra vez el centro del país, aunque si uno mira lo que está por debajo de la superficie, hay algunos datos que pueden hacernos esperanzar en que esto sea una cuestión transitoria y desaparezcamos en un tiempo más o menos breve de las principales titulares, no solo de los diarios nacionales, sino internacionales. Bueno, ¿cómo está, señora? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, un poco agobiante fue el día de ayer en cuanto a la información, Sí. porque uno trataba de entender qué era lo que estaba pasando y me parece que la conclusión a la que se llegaba por el camino que uno tratara de analizar es a la ausencia del Estado en un lugar específico, Sí. a la ausencia de las fuerzas de seguridad, a la ausencia de quienes deben estar haciendo el trabajo social que corresponde en los lugares más vulnerables. Sí, o por lo menos a que están desbordados. Llegan tarde. No sé si en el caso que más nos ocupa, el hecho de la lógica furia de los vecinos del barrio donde murió ese chiquito de 11 años, no sé si llegar temprano hubiera sido mejor o peor, sinceramente, porque las cosas debemos describirlas tal cual son. ¿Qué hicieron los vecinos? Un operativo de limpieza. En última instancia, limpiaron el barrio. La conclusión más lógica es, bueno, pero la policía no sabía dónde vendían drogas y los vecinos igual lo sabían. Sí, la policía lo sabía. En algunos casos no actuó por omisión o por complicidad, en parte por algunos policías, y en otros casos porque no tienen las órdenes de allanamiento que corresponden a la justicia, porque eso se debe hacer a través de un procedimiento. Y las cosas son así. No se hizo a través de un procedimiento, se hizo con la acción directa de los vecinos, que por supuesto no vamos a alentar en ninguno de los casos, pero que uno entiende que es absolutamente lógica después del drama que vivieron. ¿Con quién se las agarraron? Con los que venden droga en el barrio, que no son los responsables directos quizás de la muerte de este chico, sino aquellos que eran el objetivo por el cual se inició una balacera que terminó con un chico muerto y 3 chicos heridos. Es una explicación lógica, aterradora en cuanto a la realidad que estamos viviendo, porque no se trata de otra cosa que justicia por mano propia. Justicia que tampoco es justicia respecto a la muerte del niño, pero dijo, bueno, vamos a sacarnos todas estas porquerías del barrio, y la sacaron de la peor manera. Después, si hubo un saqueo por parte de la casa, una cuestión absolutamente secundaria. ¿Qué es lo que hubo? Venganza por parte de los vecinos. Canalización de la bronca. Y efectivamente, y descarga de algo que el Estado, tal cual dijo Danisa, no pudo solucionar, entonces lo solucionaron por mano propia. ¿Cuánto va a durar? No lo sé, pero que se van a cuidar ahí, se van a cuidar. Y que la droga va a dejar de ser, por lo menos en ese sector de la ciudad de Rosario, uno de los medios de vida más utilizados por los jóvenes. Me parece que por un tiempo va a ser así. Es un resumen un poco cruel de lo que ocurrió ayer. Además hubo otra muerte en una situación muy oscura. No tengo información sobre la naturaleza ni la mecánica de la muerte del mecánico, perdón por la redundancia, que directamente se transformó en un asesinato directo. Alguien que fue con la intención de matar a esa persona fue y la mató. Al mismo tiempo, bueno, unas horas antes, eso fue ayer, anteanoche, digamos, también en Capital Federal se ocurría un hecho que los deja todo un poco perplejo. Un menor le pega un tiro en la cabeza a una persona para sacarle el celular. Una mecánica que acá conocemos. No es si tanto, pero hace que la violencia sea la moneda de cambio en las relaciones interpersonales. Bueno, mientras esto ocurre, el gobierno nacional tuvo un éxito muy importante en cuanto a la cuestión económica porque despeja los vencimientos de la deuda interna. ¿Y a usted y a mí en qué me favorece eso, pensó usted? Bueno, le digo una primera reacción. Hoy se inaugura Expo Agro y los bancos están ofreciendo créditos al 40%. Por ejemplo, el Banco Santa Fe, 40, 45%. En una inflación que es el doble, ¿para qué sirve este respiro que consiguió por parte de los bancos que canjearon sus bonos hasta abril del año que viene, incluso hasta el 2025, para que puedan dar crédito al 45% y reactivar, entre otras cosas, para eso? Eso es reactivación y eso es aliviar un poco lo que está sucediendo en el campo, que es una cosa cruel. A propósito
Después venimos con un artículo que me pareció muy interesante del diario El País, describiendo la sequía en la Argentina, pero con una óptica distinta. O sea, haciendo lo que hay que hacer, entrevistando a productores reales, con nombre y apellido, de carne y hueso, de cada uno de los sectores de la famosa Pampa Gringa, que está siendo devastada por una sequía que en algunos casos llega a 3 años y en otros de 2 años, y alguna propuesta que no son las que habitualmente escuchamos en la República Argentina. Le da un chacareo que dice, está bien lo que hace el Estado, que da los créditos y todo, pero acá viene a los chacareos. Estas no son las cosas que se difunden la gente dice. ¿Por qué los proveedores nuestros, que son las multinacionales, no nos dan las semillas y se las pagamos cuando podamos? ¿Para qué tiene que intervenir el Estado? Si ellos ganan mucha plata con nosotros. Qué loco lo que dicen los europeos, qué manera rara que tienen de pensar, ¿no? No deja de ser interesante. Bueno, recordamos que este programa está auspiciado por Paladini, empresa de alimentos, que desde hace casi 100 años acompaña a la mesa de los argentinos, y después hacemos un repaso sobre los datos del tiempo. Para mí, dentro de todo fue benigna la noche de anoche. Un poquito más agradable. Fue benigna. Sí. Calurosa, pero un poco menos loca. ¿Usted por qué tuvo luz? Bueno. No, apagué el aire. Bueno, está bien, yo no le digo al aire, yo digo luz. Bueno, ¿para qué necesita la luz de la noche? Sí, Claro, noche. si uno total está con los ojos cerrados a la noche. Efectivamente. Bueno, Dani, le tocó. Bueno, me tocó, sí. En el sorteo de ayer caí sin energía eléctrica varias horas. Por suerte volvió. Vamos a actualizar datos del tiempo. Bueno, una mañana que se presenta agradable a esta hora, pero vamos a ver qué dice el pronóstico. Así es, buen día para todos. Jornada que comienza con una buena temperatura. Vamos a verlo ya en pantalla, de 20 grados 4 décimas. Recordamos que todavía para la próxima hora puede caer un poquito más la temperatura, la cual podría llegar o va a llegar por debajo de los 20 grados. A diferencia de los días anteriores, hoy ya arrancamos con un cielo parcialmente nublado. La humedad se ubica al 82%, el viento sopla desde el sector este a 5 kilómetros en la hora. Mantenemos una buena visibilidad de 15 kilómetros y una presión atmosférica de 1004,2 hectopascales. Ya la jornada comienza con otra temperatura un poco más agradable con respecto al día de ayer. ¿Qué se espera para el resto de la jornada? Bueno, vamos a hablar de buen tiempo, de cielo parcialmente nublado y vientos que van a estar soplando en leves direcciones variables, pero con una tendencia hacia el sector este. Entre este viento y también la presencia de nubosidad va a generar que la temperatura máxima sea más baja de la que registramos durante el día de ayer. Ayer superamos los 36 grados. Hoy vamos a estar en los 34 grados, podríamos llegar a rozar los 35 grados. Pero hay un pequeño descenso de temperatura que va a ser de forma momentánea. Igualmente, descenso de temperatura, estamos hablando de una tarde con ambiente muy caluroso. Para mañana miércoles, buen tiempo, 20 grados de mínima y una máxima de 35 grados, ya entraremos con un cielo parcialmente nublado. Jueves, que va a ser el día más caluroso de la semana, 22 de mínima, 37 grados de máxima, y el viernes va a ser donde vamos a tener un pequeño alivio en las temperaturas, no va a ser tanto tampoco. Sí, pero no es lo mismo 32 No, que obvio. 37, no es lo mismo. No, seguro. Es agobiante. Aparte ese viento que vamos a tener una rotación del viento sobre el sector sur y bastante viento en la mañana. Esto va a traer La un mañana alivio. del viernes. Mañana del viernes. Y no hay que descartar que tengamos alguna precipitación. Son bajas las chances, pero no hay que descartarlo solamente en la mañana del viernes. Ya a partir del sábado vuelve a recuperarse la temperatura máxima entre los 33 a 34 y domingo 36. O sea, de que máxima. para correr muy temprano, si no sonaste. Tal cual. Ay, qué cosa. Bueno, gracias, Diego. Ah. Títulos principales de la edición de hoy: el gobierno logró un fuerte apoyo a un canje de deuda a pesar de la oposición de los economistas del PRO. Los bancos y aseguradoras privadas aceptaron el canje de deuda propuesto por Sergio Massa. El gobierno estiró por casi 2 años vencimientos que debía afrontar en el resto del 2023. Multimillonaria multa a la cervecería Quilmes. Cervecería y Maltería Quilmes fue multada por la Secretaría de Comercio por insistir en maniobras de abuso de posición dominante. Maneja las marcas Pepsi, Patagonia, Weiss, Corona, Budweiser, Brahma, Bajo Cero y Andes. Algunas de las maniobras conocidas en comercio de acá de Rosario, porque me lo han contado ellos. Bueno, yo te abastezco de la cerveza Quilmes, es la más pedida de las marcas de Quilmes. Pero vos no me vendés Coca-Cola, me vendés Pepsi. Entonces yo te garantizo que esté siempre. Bueno, esto está prohibido en todo el mundo.
porque es abuso de posición dominante, entre otras cosas. Es que se comió una multa importante. Stornelli no va a acudir a la citación de diputados. El controvertido fiscal Carlos Stornelli no va a declarar presencialmente ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Debería explicar por qué cerró una investigación que implicaba a altos funcionarios del macrismo. Extraña revelación de Federico Sturzenegger, el expresidente del Banco Central durante el gobierno de Macri, participó de una reunión en la cual se propuso expropiar C5N. La planteó Roberto Dromi, funcionario que ideó las privatizaciones de empresas durante el menemismo. Tipo raro este Sturzenegger. No lo van a poder implicar en nada porque contó realmente una anécdota, no tiene valor. Ahora, a C5N le intentaron hacer la bolsa, metieron en preso a los dueños y todo. Y el hombre fue presidente del Banco Central. Ahora es extraño, porque hace 7, 8 años había hecho otra. Dicen, me hicieron hacer la campaña estos muchachos de PRO. Pero me dijeron, vos no hablés de la inflación, pero yo soy economista, ¿de qué hablo? No, vos esquivás, no hablé de eso. Bueno, yo no hablé. Un bicho raro, ¿no? O quizás están por encima de nosotros, están más allá del bien y el mal, claro. A lo mejor eso que es lo que creen. Entonces pueden decir estas barbaridades. San Nicolás se inaugura Expo Agro, la muestra del campo, la clásica muestra agroindustrial arranca hoy hasta el viernes. En el predio federal y autónomo de San Nicolás, con más de 600 expositores, unas 30 empresas santafesinas van a estar presentes en el espacio dispuesto por la provincia. Desde las aplicaciones hay varias que tiene la muestra, usted puede seguir todas las actividades que van a hacer, a pesar de la sequía y lo demás, bastante nutridas, y las estrellas van a ser los bancos por los créditos que están dando para equipamiento para los chacareros. Sin clases, segundo paro de los maestros en Santa Fe. A la espera de una nueva oferta salarial, docentes públicos y privados comienzan una medida de fuerza de 48 horas. La provincia confirmó que convocará una nueva reunión paritaria que podría realizarse el jueves. Se firma el convenio para la Unidad de Investigación Financiera de Rosario. Mañana va a venir el presidente de la Unidad de Investigación Financiera, Juan Carlos Otero. Rosario complementará la Agencia Regional Litoral, que abarca las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Reacción de vecinos tras la muerte de Máximo Jerez. Un grupo de vecinos, entre ellos el padre del niño asesinado, derribaron una vivienda donde aseguraban que vendían drogas. La policía detuvo a un habitante de la casa de Cabal al 1300 bis, contra la cual se centró la ira vecinal. Anoche hubo allanamientos con respecto a este caso. Quedó detenida una mujer y sus 2 hijos. Que podrían estar directamente Podrían estar vinculados con el ataque. Hay un auto secuestrado que se lo está peritando y que podría ser el auto utilizado en el ataque. ¿El ataque por el cual murió el niño? Sí, exacto. Bien. Sí, porque tenemos que poner un balance. Los que van cayendo presos, los operativos que se hicieron y estas cosas que tienen un impacto mediático fenomenal, ¿no? Ataque a los chicos, se han pasado todos los límites, la presencia de niños antes era un obstáculo para este tipo de ataques, hoy ya no lo es, dijo Adrián Espelta, el fiscal de homicidios doloso. La víctima de Cabal al 1300 bis jugaban a metros de un kiosco de droga al que estaba dirigido el ataque. Mataron a un mecánico en una confusa situación. En plena tarde, un hombre fue acribillado en la puerta de su casa en Rondó al 3900. Según vecinos, había puesto un auto en venta y tras recibir un llamado, atendió a una persona. Esta se hizo pasar por interesado y le disparó. Queríamos hacer notar en esta primera parte de Mañana Expreso una cuestión de fondo sobre lo que está sucediendo en la República Argentina. Y lo que está sucediendo son 2 cosas tremendas. Además de la violencia en Rosario y en otros puntos del conurbano bonaerense, incluso dentro de la capital. Pero además de esto, hay 2 cosas que atraen la atención o que la preocupación de la mayoría de los argentinos. Una es obviamente la inflación y la otra los efectos de la sequía, porque somos un país de base agrícola ganadera, también con pretensión industrial. Después le vamos a leer un comunicado de la Federación de Industria muy lindo, muy llamativo, de la provincia de Santa Fe. Pero en esta cosa referida al campo, nos pareció interesante ver una visión que está en la tapa del diario del País, que dice: el campo argentino se seca. 3 años consecutivos de sequía provocan pérdidas extraordinarias en uno de los mayores productores mundiales de alimentos.
El artículo muestra una fotografía de vacas alimentadas en un campo de soja seco en Correa. También relata que Raúl Cata tiene 69 años y un campo en Arrecifes, en la zona más fértil del norte de la provincia de Buenos Aires. Planta allí soja y también maíz para usar para alimentar a 600 vacas lecheras. Acá rezan hasta los que no son creyentes, dicen la casona que pertenece a la familia desde hace más de 90 años. Las oraciones piden agua. El campo argentino lleva 3 años de sequía, un fenómeno que provoca pérdidas millonarias, campos marchitos y muerte del ganado. En el campo de Cata, la soja agoniza y el maíz forma granos minúsculos y desordenados. El 18 de febrero, en pleno verano, una helada afectó la floración de lo que quedaba en pie. La última lluvia que regó los campos de Cata cayó el 25 de mayo del año pasado, hace casi 10 meses. Sí, yo me acuerdo de la helada de febrero, que hubo 2 días que hubo helada encima. La falta de agua arruinó la primera siembra y está cerca de hacer lo mismo con la segunda. Yo no recuerdo una situación semejante, dice Cata. He vivido sequías de 6 meses y he perdido una cosecha, pero perder 2 nunca lo he vivido. Según Enrique Erice, presidente de la consultora Novitas, el impacto será dramático en cantidad y calidad. Es una pérdida de ingresos para Argentina de entre 13.000 y 15.000 millones de dólares. La recaudación del gobierno caerá en 4.000 millones, dice. Esto es una zona de 1.100 milímetros anuales de lluvia y el año pasado cayeron 420, menos de la mitad, se lamenta Sebastián Abañina, un ingeniero agrónomo y productor de En General Las Heras, que está a 1 hora de la ciudad de Buenos Aires. Después de 3 años seguidos así, las napas, que están a 2 o 3 metros, se secan. Dice, el agua está cada vez más profunda y hasta los cultivos más fuertes, como la alfalfa, que hunde sus raíces hasta los 7 metros, mueren de sed. La sequía abarca 172 millones de hectáreas. Para que tengamos una idea, así lo explica el diario El País, el área equivale a la suma de las superficies de Perú, Ecuador y Paraguay, o más de 3 veces la superficie de España. La falta de agua es especialmente dura en la llamada zona núcleo, el vértice fértil que forman Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. El campo familiar ya va por la 5ª generación. Los primeros llegamos en 1887 y para dar agua se usaba pozo, cuenta. Esa agua en este momento está a más de 8 metros y tiene menos de 50 centímetros. Se han secado pozos de molino que tienen 100 años, lamenta. A 120 kilómetros de Buenos Aires está la ciudad de Navarro, es una zona agrícola que tiene una laguna de 175 hectáreas y Eduardo Caruso tiene tambos en Navarro y por primera vez en su vida vio la laguna completamente seca. El tiempo que lleva seca no tiene precedentes, dice Caruso. Las hojas de maíz seco se deshacen entre las manos de Abañina, el ingeniero agrónomo de Las Heras, mientras lamenta que las plantas de soja están a la mitad de su tamaño y aún no han desarrollado las chauchas. Lo que le queda del maíz no irá al mercado, sino a alimentar al ganado. Esa ha sido una solución de emergencia de muchos productores. Las previsiones son las peores, no bastará que este otoño vuelvan poco a poco las lluvias, como anticipan las previsiones, porque para recuperar el agua de las napas hacen falta varias temporadas de buenas precipitaciones. El campo entonces pide ayuda al gobierno, con quien mantiene una mala relación histórica. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires le puso números a la tragedia. La caída de la producción de la campaña 2022-2023 será, según sus proyecciones, del 45%, con un 9% menos de área sembrada y una caída del rinde, que esto es las toneladas promedio producidas por hectárea, del 34%. Para el mercado externo será un golpe muy duro. Las ventas de trigo caerán 55% y las del maíz un 21%. A principios de febrero el Gobierno Nacional ofreció a través del Banco Nación crédito de hasta 20.000 millones, unos 100 millones de dólares, al tipo de cambio oficial. Este es un campo con la soja que no brotó. A quienes acrediten la emergencia van a ser los créditos. También habrá una nueva línea para arrendatarios a tasa bonificada, dijo Silvina Bataki, la presidenta del banco. Raúl Cata, el productor de Arrecifes, dice que de esto se sale con plata, pero considera que el dinero debe salir del sector. Tiene que haber una línea de crédito desde las empresas proveedoras del agro, que son multinacionales. Bueno, esta es la parte que aquí en la Argentina estaría prohibida del artículo del país. Porque ¿cómo termina el artículo diciendo algo que acá no se escucha? Porque acá lo único que se escucha la protesta entre la sequía y el gobierno, entre la sequía y el gobierno. Mire, ¿qué dice Raúl Cata, el productor de Arrecife? De esto se sale con plata.
Entonces las multinacionales que nos digan, mira, tomá la semilla y me la pagás cuando pueda. Lo mismo con los fertilizantes. Debería ser un arreglo entre privados, donde no intervenga el gobierno. Mientras tanto, el campo argentino seguirá rezando para que el agua caiga del cielo. Tenemos que recurrir a un diario extranjero para tener un enfoque distinto. Porque es lo que dice el productor. ¿Cuánta plata ganan con nosotros? Un montón. Y los que laburamos somos nosotros. Está bien, ellos nos dan las semillas. Bueno, que yo, como hacía, uno es nieto de chacarero, también. Que yo, en la época de mi abuelo, bueno, había otras cosas, por ejemplo la plaga de langosta, que era una cosa terrible. Y había secas 2x3. ¿Y qué esperaban? Al Banco Nación. Siempre esperaban al Banco Nación. ¿Por qué? Y porque aparecía el tipo del Banco Nación que iba a los campos. No, ellos no tenían que ir a la sucursal del banco. Aparecía el empleado. Para ofrecer los créditos y tasarle, a ver qué es lo que tenían para respaldarlo. Y muchas veces el Banco Nación prestaba la plata, se firmó un documento y dice, ¿cuándo la devuelve? Y bueno, dentro de 3 meses vemos cómo hacemos para que lo empiece a devolver. Y así se hizo el campo argentino, ¿no?